Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Cuando era joven, yo no creía absolutamente nada relacionado con el fenómeno ovni. Pensaba que todo era una exageración, un invento o una manera de llenar espacios en la televisión cuando no había noticias importantes. Mi educación había sido muy estricta. Mis padres eran católicos fundamentalistas, casi fanáticos, y me enseñaron desde niño a pensar que cualquier cosa que se saliera de la Biblia era simplemente falsa o peligrosa. Con esa mentalidad crecí, y así llegué al periodismo. Para mí, el tema de los ovnis no tenía ningún valor real. No imaginaba que alguna vez cambiaría de opinión, mucho menos de forma tan contundente. Pero lo que viví en esos años me movió el piso y me obligó a revisar mis creencias. Y también, aunque a veces no lo diga abiertamente, estoy convencido de que aquel episodio ayudó a formar el carácter y el rumbo profesional de Jaime Maussan, quien entonces era tan joven e inexperto como yo. Años después se volvió una figura muy conocida, pero en ese momento ambos estábamos empezando, tratando de destacar en cualquier área que nos asignaran. Todo ocurrió a principios de los años 80. Ni Jaime ni yo teníamos especial interés en temas paranormales ni nada parecido. Éramos reporteros que corrían detrás de notas del clima, reportajes de agricultura, coberturas de ferias locales, denuncias vecinales y cualquier otra cosa que entrara en la categoría de útil pero poco importante. No nos quejábamos, era parte del proceso de aprendizaje, y en esa etapa nos asignaron una investigación que, a primera vista, parecía un encargo más, un rumor sobre un extraño ermitaño descendiente maya, perdido en la frontera entre Yucatán y Campeche. La información que recibimos no era clara. Se hablaba de un hombre que vivía completamente aislado, sin familia conocida, en una zona rodeada de monte. Decían que afirmaba tener contacto con seres que bajaban del cielo. También mencionaban que varios pobladores lo habían visto hablando solo en la oscuridad. En las oficinas nadie prestó atención seria al asunto. En ese entonces, hablar de luces o seres extraños era motivo de burla o, en el mejor de los casos, un tema que se enviaba a los reporteros jóvenes para ver si lograban sacar algo aprovechable. Así que nos mandaron a nosotros. Cuando llegamos al pueblo, entendimos por qué el caso no había sido tomado en serio. El lugar era pequeño, más pequeño de lo que nos habían dicho. Eran unas cuantas casas dispersas, hechas con madera y techos de guano, caminos de tierra roja y una población que apenas superaba unas cuantas decenas de personas. Ahí el tiempo se movía diferente. No había prisa, no había ruido. No había nada que se pareciera a la ciudad. Era un pueblo aislado en toda la extensión de la palabra. Preguntamos por el ermitaño, y todos lo mencionaban con el mismo nombre, Don León Collós. Algunos lo decían con respeto, otros con indiferencia. Nadie lo consideraba peligroso. Si acaso lo veían como alguien que había elegido vivir fuera de la vida común. Nos indicaron dónde estaba su jacal, así que fuimos. El jacal era realmente sencillo: palos clavados, barro endurecido y un techo irregular hecho con guano. No había puerta, solo una cortina improvisada. Entramos con cuidado. Lo primero que noté fue que no había nada que indicara que alguien viviera ahí de forma constante. La hamaca estaba vieja, casi a punto de romperse, y en una esquina había un cántaro con muy poca agua. No había utensilios, ropa ni alimentos. Parecía más un refugio abandonado que una vivienda. Lo que sí llamó nuestra atención fueron los dibujos en la pared de lodo. Habían sido hechos con carbón y mostraban figuras alargadas que parecían personas, pero demasiado estilizadas.
sin detalles faciales, como siluetas. A un lado de esas figuras había una barra vertical, casi del mismo tamaño que las siluetas, dibujada con trazos firmes. Parecía un pilar o una estructura, y se veía diferente al resto del dibujo, como si el viejo hubiera querido resaltar ese elemento. Se notaba que para él tenía un significado especial. Jaime se quedó viendo esos trazos con más interés del que esperaba. En ese tiempo él todavía no tenía esa fama ni esa inclinación clara por los temas relacionados con el fenómeno ovni, pero recuerdo que observó la figura del pilar por varios segundos. No dijo mucho, solo hizo algunas anotaciones y tomó un par de fotografías. Yo tomé registro igual, pero en ese momento pensaba que quizá solo era una manera en la que el ermitaño explicaba sus experiencias o delirios. No lo tomé en serio. Dejamos todo como estaba y salimos. Como no encontramos al hombre, lo siguiente fue hablar con los pobladores. No insistimos demasiado. Sabíamos que en pueblos pequeños la gente no responde bien cuando siente que la están presionando. La primera persona que aceptó hablar con calma fue doña Aurelia Katzin. La entrevista fue la siguiente transcrita tal y como se dio. Gracias por recibirnos, doña Aurelia. Nos dijeron que usted conocía bien a don León. Sí, joven. Él venía conmigo cuando se enfermaba o cuando quería que le sobara su brazo. Siéntense, ahí en la sombrita. Está fuerte el sol. Gracias. Queremos saber qué era lo que él hacía en el monte por las noches. Nos dijeron que usted lo veía seguido. Sí lo veía, ¿cómo no? Desde mi milpa se mira clarito pa'l monte. Ese viejo se paraba ahí muchas noches, derechito, sin moverse. A veces levantaba su mano, así. Hace un gesto leve, como cuando uno saluda, pero no había nadie, joven. Nadie que yo viera. Y hacía eso seguido. Mucho, sobre todo cuando no hay luna. Esas noches se ponen raras. Yo he visto de todo en mi vida, joven. Bruja, luz de fuego, animales que salen cuando ya todos duermen, aluchés que cuidan el monte. Pero lo que vi con ese viejo no era eso. ¿A qué se refiere? A las 3 luces. 3. Así, en filita. No se mueven, no tiemblan, no hacen ruido. Se quedan quietas, como si lo estuvieran viendo. No son aluches ni guays. Esos se miran diferente. Esto no lo conozco. ¿Desde cuándo las ve usted? Ay, pues ya tiene sus años. Pero con ese don León se veían más seguido, como si lo anduvieran buscando, o yo no sé. Él nomás se quedaba ahí parado, hablando bajo, como si alguien le contestara. ¿Nunca se acercó? No, joven. Uno no se mete donde no debe. Nomás lo veía y ya. Pero una vez sí vino conmigo, quemado. ¿Quemado? Sí. Tenía unas marcas redondas en los brazos, bien redonditas, como si se lo hubieran pegado con algo caliente. Yo he visto quemaduras de fuego, de sol, de cacerola, pero eso no era así. Era otra cosa. ¿Y él qué dijo? Que tuvo contacto. Así me dijo. Tuve contacto, doña Aurelia. Pero uno no entiende qué es eso. Yo le pregunté qué quería decir, y él nomás dijo que no era malo, que no me preocupara. No quiso decir más. ¿Le parecía a usted que él inventaba cosas? No, joven. Ese viejo hablaba claro, no era de cuentos. Cuando uno miente, la voz se le oye, se le mira en los ojos. Él no. Él hablaba derechito, seguro. Yo creo que sí le pasaba algo que no es de aquí. ¿No le daba miedo lo que veía? Miedo no, joven, pero respeto sí, porque uno sabe cuando algo no es cosa de gente ni de monte, es otra cosa, y yo mejor no me meto. Cuando terminamos la entrevista, Jaime me dijo que ese testimonio era el muy sólido, y que a él no le parecía que la mujer esté mintiendo. Tenía razón, era simple, directo, y provenía de alguien que no buscaba atención ni protagonismo. Además, lo que contaba coincidía con los rumores iniciales. Don León desaparecía por días y tenía hábitos poco comunes. Decidimos quedarnos más tiempo para intentar encontrar al ermitaño, pero no tuvimos suerte.
Preguntamos de nuevo entre los habitantes, caminamos por la zona cercana al monte, revisamos los alrededores del jacal, pero nada. Era como si el hombre se hubiera tragado la selva. Los pobladores nos decían que así era siempre. Se internaba durante días o semanas y regresaba cuando quería. Aunque no lo decían con esas palabras, todos daban a entender que estaban acostumbrados a su ausencia. No preguntaban a dónde iba ni qué hacía, y tampoco parecía que alguien lo extrañara de manera especial. Era parte del paisaje social. Para ese punto, el caso dejó de parecernos una simple rareza. No se trataba de que el hombre dijera cosas extrañas, sino de que varias personas describían comportamientos y eventos que no encajaban del todo dentro de lo común. Ver luces alineadas y estáticas no era normal, quemaduras circulares tampoco, y un hombre que hablaba con alguien invisible en medio del monte era algo que merecía al menos una explicación más seria. Pero por más vueltas que dimos y por más días que pasaron, no logramos encontrar a don León. La sensación era frustrante porque sabíamos que su testimonio podía aclarar varias dudas. Con él podíamos confirmar si las luces existían o si los dibujos del jacal tenían alguna historia detrás. Queríamos saber por qué rayos se dibujaba a sí mismo frente a un pilar extraño. Sin embargo, no teníamos más remedio que esperar. Él no dejaba pistas, no dejaba notas, no tenía familiares que nos dieran información. Todo lo que sabíamos venía de lo que los demás habían visto o escuchado, pero él mismo no aparecía. Aún así, con la entrevista de doña Aurelia ya teníamos material suficiente para regresar con un reporte más sólido que el rumor inicial. Pero tanto Jaime como yo coincidimos en que necesitábamos por lo menos otras entrevistas antes de dar por cerrada esa primera parte de la investigación. Algo nos decía que esa comunidad tenía más por contar y que don León no era tan simple como parecía. El segundo testimonio que obtuvimos fue de un joven campesino llamado Jacinto Xicay. Nos lo recomendaron varias personas del pueblo, diciendo que él había visto cosas que tal vez nos servirían. Jacinto aceptó hablar, aunque se notaba que estaba algo nervioso. No era miedo, más bien parecía no estar cómodo contando algo que sabía que sonaba extraño, pero aún así quiso cooperar. Hablamos con él fuera de su casa, bajo un árbol que daba la sombra justa para aguantar el calor. No parecía alguien fantasioso ni alguien que buscara llamar la atención. Era un muchacho delgado, de mirada seria, acostumbrado al campo. A continuación les dejo un fragmento de la entrevista. A ver, antes de lo que viste esa madrugada, ¿tú ya habías visto cosas raras en el monte? Pues sí, la mera verdad sí. Ahí salen cosas. No siempre, pero sí salen. Yo por eso siempre llevo mis balas curadas por si se aparece una bruja o un guay. Uno nunca sabe. A veces andan rondando, y mejor ir prevenido. En el monte no todo es animal. ¿Y esa noche? ¿A qué hora saliste? Como a las 3 y algo. A esa hora se mueve más el venado. Yo ya estoy acostumbrado, desde chamaco salgo. No me da miedo, nomás respeto. ¿Por qué agarraste ese camino? Dicen que está bien cerrado. Sí, está cerrado, pero ese me lo sé de memoria. Es donde creció mi papá, ahí me enseñó a caminar desde niño. No me pierdo aunque esté oscuro. Bueno, cuéntame qué pasó. ¿Qué fue lo que viste exactamente? Entre los árboles vi una cosa, parada, bien derechita, negra, así nomás, como si hubiera una pared en medio del monte. ¿Qué tan grande era? Pues como el grosor de un tronco, pero no era tronco. No tenía ramas, ni corteza, ni nada. Estaba lisa y sin brillo. No se miraba natural. ¿Pensaste que era sombra o un engaño de la vista? Sí, pensé. Me paré un rato, miré para todos lados, para ver si era la sombra de un árbol o de una piedra, pero no. Esa cosa estaba ahí, quieta, bien puesta, como si alguien la hubiera dejado parada. Yo por eso dije Pilar, pero ni sé si así se llama. ¿Y estaba sola la cosa esa? No. Ahí estaba también el viejo león, parado enfrente.
sin moverse, como esperando algo. Yo lo vi clarito. ¿Él te vio? ¿No te acercaste? No, no me vio. Y yo no me acerqué tampoco. No sé. Sentí como un jalón por dentro, como que no debía meterme. Ya me ha pasado eso cuando hay brujas o cosas raras, así que mejor me quedé quieto. ¿Y qué hiciste entonces? Nada, me quedé mirando. Me dieron ganas de hablarle, pero dije, no, mejor no. Nomás estaba viendo para ver qué pasaba. ¿Qué ocurrió después? Pues volteé tantito, solo un segundo, para ver si había alguien más, y cuando regresé la vista ya no había nada. ¿Nada de nada? Nada. Ni el pilar, ni el viejo, ni ruido, ni ramas tronando, como si nunca hubieran estado ahí. ¿Y estás seguro de lo que viste? Claro que sí. Yo conozco ese monte como la palma de mi mano. No me confundo. Y mire, cosas así ya he visto antes, pero uno mejor no las anda diciendo porque luego piensan que uno está hablando de más. Cuando terminó de contar su experiencia, noté nuevamente algo que ya había percibido en la primera entrevista. No había señales de mentira. El joven no mostraba esa intención de impresionar o inventar. Lo que más destacaba era su incomodidad. Parecía incómodo no por haber vivido algo extraño, sino por tener que explicarlo a alguien que no pertenecía al lugar. Eso reforzó la sensación de que ahí había algo que valía la pena seguir investigando. Después de despedirnos de Jacinto, decidimos buscar a alguien mayor. Queríamos un último testimonio de alguien que hubiera vivido en la zona por muchas décadas y que pudiera darnos contexto. Varias personas nos mencionaron a un hombre al que respetaban bastante, un viejo campesino de antaño que conocía la selva como pocos. Así fue como llegamos hasta la casa de ese hombre, quien aceptó hablar con nosotros sin muchas preguntas. La tercera entrevista fue con él, y desde que empezamos a conversar noté la diferencia. Hablaba con prudencia, con esa forma de expresarse que tienen las personas que han pasado demasiados años en el campo, enfrentadas a todo tipo de situaciones. No era alguien que hablara por hablar. De hecho, escogía bien sus palabras. Nos dijo que desde los años 60, cuando él todavía era joven, había lugares dentro de la selva donde su radio de baterías simplemente no funcionaba bien, pero solo ocurría justamente en una zona por donde León Coyoc tiene su choza. Contó también que había zonas donde se escuchaba un zumbido leve, constante, aunque no viniera de ningún animal ni de maquinaria. Comentó que era la clase de sonido que uno escucha sin saber exactamente de dónde proviene. No siempre estaba ahí, pero cuando aparecía, duraba horas. Habló de esto con naturalidad, como si describiera cualquier característica del entorno. No lo hacía con miedo ni con tono misterioso. Solo lo relataba tal cual. Lo que nos sorprendió fue cuando mencionó a Don León. Según él, el ermitaño llevaba décadas hablando de que existía algo enterrado o plantado en una zona muy específica del monte. No dijo que fuera un objeto en específico. Simplemente hablaba de algo. Dijo también que el viejo afirmaba que los señores del Pilar venían a revisarlo cada cierto tiempo. No explicó quiénes eran esos señores, ni quiso dar más detalles. Parecía que hablaba de manera literal, como si fuera un nombre que él había escuchado de boca del propio ermitaño. Cuando le preguntamos si creía que el hombre deliraba o tenía algún trastorno, el campesino negó con calma. Dijo que, aunque Don León era solitario y tenía sus ideas particulares, no era alguien atolondrado ni mentiroso. Afirmó que había conocido a mucha gente en el monte y que podía reconocer cuando alguien inventaba cosas. Según él, el ermitaño realmente había visto algo que el resto prefería ignorar. No dijo exactamente qué, pero insistió en que no todo en la selva podía explicarse fácilmente. No quiso profundizar más, no porque estuviera ocultando algo, sino porque simplemente no tenía más información. Su tono era neutral, directo y sin intención de convencer a nadie. Cuando terminamos esa entrevista, nos quedamos en silencio un rato, revisando mentalmente todo lo que habíamos escuchado.
Los 3 testimonios coincidían en que Don León no era un hombre común y que su presencia estaba ligada a eventos que, por lo menos, no eran corrientes para la zona. Ninguno de los entrevistados había hablado de manera exagerada, ni habían intentado darnos una historia vistosa o sensacionalista. Todo lo contrario. Parecían personas que solo querían responder lo que les preguntábamos, sin agregar adornos ni suposiciones. Para ese momento ya teníamos suficiente material para armar un reporte. Había testimonios sólidos, detalles interesantes y varios elementos que apuntaban a que ese caso era más complejo que un simple rumor. Sin embargo, faltaba lo más importante: hablar con el propio Don León. Sin su versión todo quedaba incompleto. Ninguna evidencia era tan valiosa como escuchar directamente al hombre que estaba en el centro de todo. Empezamos entonces una búsqueda más insistente. Caminamos por los alrededores del pueblo, siguiendo los caminos que los pobladores nos habían señalado. Entramos unas cuantas veces en zonas más profundas del monte, aunque con precaución y acompañados, porque sabíamos que no era seguro aventurarse tanto. El calor era sofocante, los mosquitos no daban tregua y el terreno era irregular, pero aún así, avanzábamos todo lo que podíamos. Visitamos el jacal varias veces más, con la esperanza de encontrar alguna señal de que el hombre había regresado. Siempre estaba igual, vacío, con la hamaca deteriorada, sin huellas recientes ni indicios de actividad. Los dibujos seguían ahí, intactos. El pilar dibujado en la pared seguía llamando la atención de Jaime. Yo también empezaba a preguntarme qué había querido representar exactamente el ermitaño. No sabía si era un símbolo, una experiencia o una visión, pero ya no me parecía algo casual. Mientras pasaban los días, la gente del pueblo seguía siendo amable, pero también empezaba a dar por hecho que no encontraríamos al viejo. Para ellos, el comportamiento del ermitaño era algo conocido. Llegaba cuando quería, desaparecía cuando se le antojaba y nadie sabía exactamente qué hacía durante esas temporadas fuera. Algunos decían que a veces regresaba muy cansado, casi enfermo, y que pasaba días sin hablar con nadie. Otros decían que cuando volvía, traía objetos raros, aunque nadie sabía de dónde los sacaba. La sensación que nos quedó fue de estar siguiendo una sombra. Teníamos pistas, teníamos historias, teníamos testimonios, pero no teníamos al protagonista. Y sin él, todo era apenas un rompecabezas con piezas faltantes. Lo único que nos quedaba era esperar a que el ermitaño regresara, o que algo lo obligara a reaparecer. La mañana en que todo cambió, llegó justo cuando ya estábamos por rendirnos. Era nuestro penúltimo día en el pueblo, y habíamos decidido regresar temprano al jacal para una última revisión, más por rutina que por esperanza. Apenas llegamos, vimos a varios vecinos reunidos afuera. Desde lejos se notaba que algo no estaba bien. No había gritos ni desorden, solo un silencio raro, como de resignación. Al acercarnos, nos explicaron que habían encontrado a Don León muerto en el monte. Estaba a poca distancia de la zona donde solía internarse. No había señales de pelea ni heridas visibles. Simplemente parecía haber caído y quedado ahí. Nadie insinuó que hubiera sido atacado. Para ellos era un hombre mayor que vivía solo en condiciones duras. Podía haberle pasado cualquier cosa. Aún así, la noticia nos cayó pesada. Pasamos días buscándolo, entrevistando a la comunidad, dando vueltas por el monte, y cuando al fin aparece, lo hace en esas circunstancias. No pudimos hablar con él, no pudimos preguntarle nada. La oportunidad se había ido. La gente del pueblo actuó según su costumbre. Entre varios aportaron tablas viejas y armaron una caja sencilla. No tenían ataúdes formales, así que trabajaron con lo que había. El entierro se hizo junto a una iglesia abandonada, un edificio que ya ni celebraciones tenía.
Uno de los vecinos mencionó que la habían dejado de usar después de una tragedia ocurrida hacía muchos años, pero no entramos en detalles. Lo importante en ese momento era el entierro. Grabamos lo mínimo necesario, un par de tomas del lugar, la caja bajando a la tierra, algunas imágenes del entorno, nada más. No había historia que completar sin la versión del propio hombre que motivó nuestra visita. Todo lo demás ya lo habíamos documentado, pero sin su testimonio directo, la investigación quedó a medias. Regresamos a la Ciudad de México al día siguiente. En la redacción tomaron nota del caso, pero no hubo instrucciones claras sobre si lo publicarían. Televisa siempre tenía muchos proyectos en pausa, y este quedó como material potencial, pendiente de decisión. Nosotros seguimos con nuestras asignaciones habituales y dejamos ese tema guardado, aunque no olvidado. Pasaron varios meses. Yo ya estaba metido en otras coberturas cuando llegó una carta dirigida a nosotros. Venía del pueblo donde investigamos a Don León. La escribió uno de los habitantes que habíamos conocido. El mensaje era corto pero directo. Algo extraño había ocurrido en la tumba del ermitaño y recomendaba que volviéramos a verlo con nuestros propios ojos. Mostramos la carta y pedimos permiso para regresar. Aunque no era un tema prioritario, logramos que nos autorizaran el viaje. Parte de la razón fue que en ese tiempo Televisa estaba juntando material para un proyecto documental que querían lanzar más adelante, así que pensaron que tal vez esta historia podría servir, siempre y cuando hubiera algo más sólido que simples rumores. Viajamos de inmediato. Al llegar, varios de los pobladores ya nos esperaban. Nos llevaron directo al cementerio improvisado donde habían enterrado al ermitaño. De lejos se veía algo raro, como un claro donde no debería haberlo. Cuando nos acercamos, entendimos por qué la carta había sonado tan urgente. La tumba no estaba, o mejor dicho, estaba el hueco donde debería haber estado, pero no había rastro del entierro. La caja, el cuerpo y la tierra que los cubría habían desaparecido por completo. No era un hoyo cavado con pala, ni un saqueo como el que hace gente buscando objetos de valor. Era otra cosa. El hueco era demasiado perfecto. Los bordes no se veían removidos, sino cortados. La forma era uniforme, casi exacta, como si alguien hubiera retirado un bloque entero del terreno, no solo la tierra suelta del entierro. Y lo más extraño de todo era que no solo faltaba la tierra inmediata de la tumba, sino que alrededor también se había llevado una porción adicional de suelo, como si hubieran arrancado un pedazo más grande de lo necesario. Buscamos restos de madera, astillas, fragmentos de la caja, nada, ni un clavo, ni un pedazo de tela. Era como si la caja nunca hubiera existido. Tampoco había huellas alrededor, ni de herramientas, ni de animales, ni de personas. El terreno estaba limpio. Uno de los habitantes dijo que aquello no podía haber sido obra de gente del pueblo. No tenían maquinaria para hacer un corte así, y aunque la tuvieran, se habrían escuchado ruidos. El lugar era demasiado silencioso como para ocultar un trabajo así. Jaime observó el hueco en silencio. Se agachó, tocó la tierra en los bordes y estuvo un rato sin decir palabra. No parecía sorprendido, pero sí confundido. Yo tampoco sabía qué pensar. Todo lo que habíamos visto hasta ese momento, aunque extraño, podía tener algún tipo de explicación, pero esto no encajaba con nada. En el camino de regreso al pueblo, él fue el primero en hablar. Lo hizo sin mirarme, como pensando en voz alta. Esto no lo va a creer nadie, y honestamente, no sé si debamos contarlo. Sus palabras me hicieron dudar. Tenía razón. Si ya de por sí la historia del ermitaño era difícil de respaldar sin su testimonio, ¿cómo íbamos a explicar lo que acabábamos de ver sin que pareciera una invención nuestra? Aún así, después de discutirlo un poco, coincidimos en que lo más responsable era reportarlo. No podíamos guardarlo para nosotros, aunque sabíamos que nadie lo tomaría en serio sin pruebas físicas. Regresamos a la Ciudad de México con el material que teníamos,
grabaciones del hueco, testimonios del pueblo, imágenes de la zona. Pero, para nuestra sorpresa, el proyecto documental de Televisa quedó congelado poco después. La empresa decidió no publicar nada relacionado con esa investigación, no porque pensaran que mentíamos, sino porque no había forma de presentarlo sin que pareciera una historia sensacionalista o sin respaldo científico. El material quedó archivado. No se destruyó, pero tampoco volvió a mencionarse. Nosotros seguimos adelante con nuestros trabajos, aunque quedamos con esa sensación de haber presenciado algo que nunca lograríamos explicar. Pasaron los años y cada tanto, cuando surgía algún caso relacionado con estructuras verticales que aparecían en lugares extraños, zonas donde el terreno parecía cortado de forma anormal, o reportes similares, él comentaba lo mismo. Lo de Don León no tuvo explicación. Nunca intentó reconstruir la historia públicamente. Nunca la usó para ganar atención. De hecho, hablaba de ella solo en privado, entre colegas de confianza. Yo hacía lo mismo. Sabíamos que, aunque era una experiencia real, no había forma de sostenerla ante el público sin evidencia física contundente. Y así quedó. Un caso que no se cerró, que no se pudo completar y que terminó reducido a un hueco perfecto en la tierra. Un hueco que nadie quiso o supo investigar más a fondo. Un caso que, con el tiempo, se volvió uno de esos recuerdos que marcan pero que no encuentran un lugar claro en ningún registro oficial. Nunca volvimos al pueblo. Y la tumba de Don León, si es que aún existe su ausencia, sigue siendo un punto sin explicación en la selva. Un punto que parecía no querer respuestas.